Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomasi y en la Wrestling Live de hoy vamos a hablar de una de las luchadoras más importantes de la historia del wrestling y una de las más olvidadas en cuanto a su talento, recordadas por un momento muy concreto. Me refiero evidentemente a Madusa, a la cual en WWE se la puede conocer como Alundra Blaze. Hot Tag. Toma el relevo. Recordad que podéis suscribiros, podéis dar a la campanita y podéis seguirnos en Twitter, en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Madusa es mundialmente conocida por lo que ocurrió en Nitro, cuando tiró el título de femenino de WWF a la basura, pero la realidad es que la luchadora fue mucho más que eso, y es que fue una pionera no solo en un campo, sino en dos campos totalmente masculinizados. El primero de ellos, obviamente, es el wrestling, siendo posiblemente la única wrestler que se podría considerar como de la parte de la New Generation, y el segundo, menos conocido para la mayoría de fans de este canal, como conductora, piloto, propietaria y vicepresidenta de Monster Trucks. Y no es broma, ni siquiera. Pero para empezar tenemos que hablar de quién es Debra Ann Miceli. Ella nació el 9 de febrero en la ciudad de Milán, en Italia, pero sabemos que muy joven fue dada en adopción y que estuvo en múltiples casas de acogida de Minneapolis, de Minnesota. Por su lugar de acogida empezó a ser entrenada por Eddie Sharkey. Eddie Sharkey fue un entrenador que ha tenido relación con gente como Mr. Perfect, con gente como Perry Saturn, porque era el principal entrenador de la época en Minneapolis. Precisamente, como habiendo sido entrenada por Sharkey, se decidió que podía participar en AWA. Y dentro de AWA empezó directamente en un feudo con Sherri Martel, en aquel momento una de las mejores luchadoras de la época. Ella, es decir, Debra Ann, debutó bajo el nombre de Madusa Miceli. Madusa posteriormente se transformaría en una especie de acrónimo de Made in USA. Made USA, obviamente. Llegó Superclass 2, que era una supercard que hacía OWA, y participó, siendo considerada una de las luchadoras más interesantes del momento. Por su talento sería unida tanto a Kurt Hennig como a Diamond Exchange, que era un grupo que estaba formando DDP en aquel momento. En ese grupo también estaba Bad Company, a los cuales posteriormente conoceríamos como The Orient Express. En 1987, a finales de año, le llegaría el éxito individual, ya que se proclamó campeona del título femenino. Igualmente fue la primera Rookie del Año mujer de la historia por parte de PWI, debido a que su debut ya había demostrado mucho talento, ya que parecía una wrestler muy buena. En 1988 tendría una rivalidad con otra leyenda del mundo del wrestling, Wendy Richter, con la cual perdería el título en noviembre. No obstante, en diciembre se haría hueco en Superclass 3, el primer y único gran pay-per-view que emitió AWA en su historia, y en el mismo se enfrentó junto a Bad Company, a Top Guns y Wendy Richter por los títulos tag y femenino. No consiguieron ganar, no consiguió el título, pero su carrera seguía en ascenso, era una luchadora muy cotizada, y el siguiente paso que dio no solo sería decisivo para ella, sino que lo sería para todo el wrestling femenino de Estados Unidos, y que posiblemente si las cosas hubieran ido como deberían, hubiera sido el punto pivotal sobre el que cambiase la historia, después de lo de Wendy Richter. Me refiero a que Miceli recibió la opción de hacer un tour de 6 semanas con All Japan Women's Pro Wrestling, la cual era considerada en aquella época no solo la mejor empresa femenina del mundo, sino también en general. Después de su prueba consiguió algo que ninguna luchadora de fuera del país, de fuera de Japón, había conseguido en la historia: firmar un contrato de 3 años, en su caso, con la empresa femenina. Su paso por Japón la permitió primero aprender cómo se peleaba allí, que era un estilo mucho más parecido al masculino, mucho más potente, mucho más técnico. Aprendería también distintos artes marciales, por ejemplo jiu-jitsu, por ejemplo también boxeo, aunque no es un arte marcial, y empezó a pelear con luchadoras como Aja Kon, Bull Nakano, Akira Hokuto, es decir, con lo mejor de lo mejor. No obstante, una vez se acabó su contrato en 1991, decidió marcharse a WCW. No obstante, la situación será muy negativa. En un primer momento sí que le dieron ciertos combates femeninos, pero nunca le dieron una división. Por tanto, finalmente se transformó en la manager de Rick Rude dentro de la Dangerous Alliance. Dangerous Alliance, ya lo hemos comentado previamente, posiblemente el stable con más talento de la historia y el más desaprovechado. Debido por ello, en 1992 solo tendría un combate, frente a Paul Heyman en Clash of the Champions de solo 5 minutos. Aprovechó el final de su contrato para huir de la empresa. Había rumores de que se podía ir a Japón, de que podía volver, de que podía ser otra vez esa gran luchadora gaijin en Japón, al estilo de como había más hombres, pero la decisión que toma es que WWF la quiere firmar. WWF la quiere firmar porque el título femenino lleva fuera de circulación desde los 90, pero Vince McMahon necesitaba una estrella femenina después de lo de Wendy Richter. Y es que Wendy había sido súper importante, Wendy era la Hulk Hogan moderna, pero uno, te había salido rana y te había destrozado la división, todo el tema del dinero y de Mae Young y Fabulous Moolah. Dos, necesitas alguien que reciba
la cadena, alguien que pueda llevar la división femenina a otro nivel. ¿Y quién mejor que Madusa? Y es que Madusa encajaba exactamente igual en el producto de lo que hacía Richter en los años dorados. En los años dorados del wrestling lo importante era la belleza, el físico, la elegancia. Miceli, no obstante, era una mujer de la New Generation. Con esto no estoy diciendo que sea guapa o fea, pero Miceli era una luchadora como Hart. Ya que me refiero como Hart, es posiblemente una de las mejores luchadoras técnicas que ha tenido Estados Unidos hasta la revolución femenina. Es una luchadora que no encaja exactamente en el molde femenino que había en la empresa, es decir, al final las luchadoras eran o cuarentonas, por no decir otra cosa, o súper jóvenes, súper bonitas, etcétera, etcétera, como veríamos a posteriori. No había esa clase de luchadora físicamente preparada, con un cuerpo de deporte, no un cuerpo hecho para las fotos, etcétera, etcétera. Madusa cumplía todo eso. Pero el problema es que ella era la mejor. Ella es posiblemente la mejor luchadora que ha pasado por el roster de WWE desde 1990, bueno, desde que existió la empresa, qué narices, hasta 2010, 2015, ese es el nivel que tenía, pero era demasiado talento, ya que me refiero a que literalmente hay un torneo para coronarla, solo hay 5 luchadoras para competir contra ella, es decir, todas las que estaban en el torneo eran todas las luchadoras que había en la empresa. Evidentemente Madusa ganó el título, lo que pasa es que no lo hizo con este nombre. Vince McMahon, cuando le dijo Miceli, me tienes que comprar el nombre, para usarlo dijo que no. Y por tanto usaría el nombre de Alundra Blaze. Alundra Blaze era mucho más colorida, mucho más Vince McMahon intentando dulcificar las cosas de lo que era Madusa. Madusa era más una tía dura que te arrancaba la cabeza. Alundra Blaze era una especie de superheroína femenina, muy colorida, etcétera, etcétera. No encajaba muy bien con ella, pero aún así podría aparecer en WrestleMania 10, donde derrotaría a Leilani Kai, uno de los pocos combates femeninos de esta época de WrestleMania. Ya acabaría una rivalidad con Bull Nakano, a la cual pidió la propia Blaze. Alundra sabía que la división tenía muy poco talento, al final Leilani Kai era pues, prácticamente la única luchadora de cierto nivel, y lo que ella dijo es, traedme otras luchadoras de nivel, y mencionó el nombre de Bull Nakano. Por tanto, se la trajeron. Perdería con ella el título, precisamente para darle cierto push a Bull y que se lo llevara a Japón, pero en abril de ese mismo 1995 lo recuperaría. Esto serviría para entrar en una rivalidad con Brenda Singh, a la cual Bertha Faye en la empresa, Brenda Singh fuera de ella, con la cual perdería el título en SummerSlam, no obstante lo recuperaría antes de que acabase el año y participaría en Survivor Series. Pero en diciembre llegan los problemas. WWF tiene un problema económico tremendo, no tiene un solo duro, así que deciden dejar marchar a Mideli. Por tanto, el título queda vacante. Pero nadie se lo dice. Y nadie va por el título. Por tanto, Mideli se queda con el título. Tiene el título mundial de WWF en su posesión y WWE le hace una oferta bastante mareante económicamente para firmar. Ella no quiere sacar el título en televisión, pero Eric Bischoff se lo insinúa varias veces y finalmente acepta. Esto será un momento histórico para ella, pero no por las formas positivas. Básicamente hay un cubo de basura, una programación en directo, y Alundra hace su debut en la empresa. Están Eric Bischoff, está Pepe, nuestro amigo Pepe con Mongo McMichael y Bobby Heenan en mesa de comentarios. Alundra llega, Alundra tiene el título en la mano, coge una papelera, tira el título y en aquel momento ni WCW tenía intención de una división femenina, ni WWF tenía intención de continuar con la suya, pero fue el segundo gran golpe de la guerra. El primero fue evidentemente la llegada de Luger en el debut de Nitro, este fue el segundo. Y este dolió tanto a Vince McMahon, no tanto por lo que implicaba, es decir, no había ningún interés en el título, sino por lo que representaba ver uno de sus títulos tirados a la basura, que Madusa estaría los siguientes 20 años siendo condenada al ostracismo más absoluto por parte de la empresa. Y esto hubiera venido muy bien si Madusa hubiera tenido una gran carrera en WCW, si le hubieran hecho una división femenina a su medida, etcétera, etcétera. Tuvo una rivalidad ridícula con Sherry Martel, perdiendo contra ella y contra el coronel Robert Parker. Sí, porque el coronel Robert Parker tenía que estar más over. No volvería a televisión hasta 4 meses después, porque no había división. Y ahí tiene una serie de enfrentamientos. Gana a Bull Nakano en Hog Wild rompiendo su moto para que los rednecks y demás que estaban en Sturgis le aplaudan. En caso de Champions también la vuelve a ganar. Y se decide que van a montar una división femenina donde ella era la única luchadora americana del roster. Vale, hasta aquí todo ya va mal, hasta aquí todo va muy mal. Hacen un torneo para coronar a la campeona, lo lógico es que sea Madusa, Akira Okuto le gana la final en Starrcade 97, llevándose el título a Japón. Madusa vuelve a perder en Spring Stampede y gana en Slamboree a Luna Bachon. Hasta aquí tiene todo mínimamente sentido con esa pequeña rivalidad con Luna Bachon. El tema es que en The Great American Mass se va a enfrentar Madusa contra Okuto, título contra carrera. Todo el mundo esperaba que ganara Madusa y que al fin tuviéramos una división femenina más o menos decente. Gana Akira Okuto.
Madusa se tira 2 años fuera de empresas después de esto. Se supone, o se cree, que ella seguía cobrando, es decir, literalmente, y como pasaría posteriormente con Jim Duggan, la estaban pagando por no hacer nada. La estaban pagando por estar en su puñetera casa. Negocio redondo para ella, todo se ha dicho. Tras ello, desaparece 2 años enteros, se casa con un jugador de la NFL, empieza a conducir un Monster Truck, el cual empieza a competir en 1999. No obstante, en 1999 deciden que es una buena idea volver a llevarla al mundo del wrestling y por tanto empieza a formar parte del Team Madness. Team Madness, que era básicamente Macho Man Randy Savage, Gorgeous George, etcétera, etcétera. De ahí desaparece otra vez otros 5 meses y con la llegada de nuestro amigo Vince Russo deciden meterla en el torneo por el título mundial de la empresa. Sí, porque con Russo hay intergender, es todo muy loco. Es un torneo que no voy a intentar explicar ahora las rondas porque es una locura, pero básicamente Madusa consigue ganar a Evan Carillas, pero pierde contra Benoit y Meng. Tras ello decide hacer de manager de Carillas a pesar de haber caído en el torneo y se le convierte en campeón crucero, pero él le traiciona porque le pone los cuernos. Esto provoca que ella consiga coronarse como aspirante número 1 al título y que en Starrcade, por sorpresa, gane a Carillas. Hasta aquí todo bien. Hasta aquí, bueno, es un poco buqueo ruso, es un poco absurdo. Atentos a lo que pasa a posteriori. Entra en rivalidad contra Oklahoma. Para el que no lo sepa, Oklahoma es Ed Ferrara vestido de Jim Ross, incluyendo el espasmo de cara. Y después de ganarle en un combate de desnudar a tu oponente, en Soul Out pierde contra Oklahoma. Es una de las pocas mujeres que ha ganado el título femenino, el título crucero, y a partir de ahí desaparece. Pasa a ser entrenadora de la Power Plant, donde ayuda a luchadoras como Molly Holly, Stacy Kibler y Torrie Wilson. Cuando digo Kibler y Wilson, alguno entenderá pero si eran malísimas, si solo eran ballets. Vale, el paso que dan ambas, de ser solo ballets a ser capaces de no dar asco en un ring, es parte 1, gracias a Madusa, parte 2, ya lo hemos comentado, gracias a Finlay. Además, se dedicó también a competir en los Monster Truck. Veía que el wrestling cada vez iba peor. Vuelve en televisión en septiembre y solo para que en Fall Brawl, y haciendo equipo con Billy Kidman, se enfrente a Torrie Wilson y a Shane Douglas, es decir, a The Franchise, en un scaffold match donde pierden. Tras ello tiene un bump muy grande y con eso se acaba su aparición en WCW. WCW va a caer, va a comprar la Vince McMahon y evidentemente ya no quiere nada que ver, porque ella después de lo que pasó sabe que va a ser totalmente... que no van a ufarla básicamente. Pero en vez de buscarse otra empresa, en vez de buscarse algo, dice que se retira, con solo 36 años. ¿Por qué se retira? Porque básicamente ella consideraba que el wrestling se estaba llevando cada vez más al brass and panties en mujeres y era una luchadora, no era una chica que iba a lucir palmito. Por tanto, a su edad, pues no le interesaba seguir en ese mundo. Esta noticia es una demostración de que desde Wendy Richter hasta que llegamos a las knockouts / la revolución femenina, no teníamos división femenina en las empresas. Es decir, era un chiste donde había 2 luchadoras buenas. Ya está. No obstante, ella no sufrió. Es decir, ella podía haber sido de las que renegaba, ella podía haber sido de las que se hundía. Ella lo que hizo se fue al mundo de los Monster Truck y se compró su propio camión. El nombre que le puso a su camión era Madusa, que es un camión muy bonito, muy chulo, rosa, con la bandera americana, pero en rosa, todo súper guay. Y tiene un honor que es histórico, y es que es la primera mujer campeona en Freestyles 2004 y en competición, por así decirlo, en carrera 2005. Cuando se retiró de la competición fue nombrada vicepresidenta de las Track Series, de la Monster Truck Series. Tras ello en 2009 volvería a competir ya a nivel mucho más bajo. También ayudaría, por ejemplo, a la segunda mujer que ha sido campeona de esta modalidad. Y su relación con el wrestling no acabó. Y es que en 2015 WWE finalmente decidió romper el veto. En vez de nombrarla al Hall of Fame como Madusa, la nombraron como Alundra Blaze. Lo que hizo fue un discurso muy bonito, donde volvió a sacar el título a la basura, donde explicó cómo ahora sí la división femenina está viendo hacia un lugar mucho mejor. Estamos recordando que aquí es cuando se empieza ya todo el movimiento para que de verdad las divas se convirtieran en luchadoras de pleno derecho. Se transforma en comisionada de Stardom. Tiene también en Evolution su primera aparición en 18 años, y es que participa en la Battle Royale de 2018. Y finalmente, el año pasado, aparece dentro de estas celebraciones de Raw, conquistando el título 24/7, simula que va a tirar el título a la basura, pero Ted DiBiase se lo compra. Tras ello también apareció en All Elite para hacer comentarios y para dar la Copa de Campeona a Ivelisse Diamante, después de ganar el torneo por parejas. En general, la carrera de Madusa es un poco el wrestling femenino, y a nutshell. Ella no fue la mejor en sus primeros inicios, aunque era la luchadora que más expectativas tenía. Pero ella lo que hizo fue lo que hicieron Bret Hart, lo que hizo Shawn Michaels, lo que hicieron muchísimos otros luchadores de su época.
irse a la tecnificación. Ya no son los cuerpos hipermusculados, hiperpreparados de la generación anterior, son mucho mejores atletas, son mucho más deportistas que bichos grandes o bichos guapos. Pero claro, y esto suena feo decirlo, Alundra, Madusa, Ann Michelli, Debra Ann Michelli, tiene coño. Ya está, tan feo como fuera, tan desagradable como fuera, pero es mujer. Entonces ya no interesa como wrestler, ya tiene que ser una cara bonita, tiene que ser maravillosa y perfecta y genial. Estamos hablando de una tía que era piloto de Monster Truck, que antes de ser piloto de Monster Truck, que eso puedes decir que es que no lo usaron porque es posterior, era motorista, era una tía dura, era una tía que había pasado por 1000 hogares de acogida, era una luchadora pura, es decir, era una tía que encajaba perfectamente tanto en la New Generation como en la Attitude como parte más, ¿vale? Es decir, me estoy refiriendo a un modelo más China que podía pelear con hombres, menos, mira qué guapa Story, ¿vale? Eso es a lo que me refiero. El tema aquí es que nunca se lo usó así porque nunca interesó usarla así, es decir, WCW primero la contrató para que no la tuviera McMahon y luego McMahon la contrató pensando de, bueno, si tengo una buena luchadora me va a levantar la empresa, y no. Y el problema es que si tienes una buena luchadora y no le das interés, ¿a quién le va a interesar? ¿A quién le va a importar? Si no le das rivales, ¿a quién le va a importar? Al final solo le das a dos luchadoras de cierto talento. Bull Nakano sí que tiene mucho talento, Berta Faye, bueno, es más debatible, es buena, pero a mí no me emociona mucho, Ronda Singh. Pero ya está, no había más luchadoras, no había más oponentes que darles, no había... Coño, si hubieras salido a las Flying Bomb Angels, como hiciste eso a finales de los 80, aquí tenías talento para competir, aquí tenías talento para trabajar. Pero si era Madusa, con el título, sin poder perderlo durante mucho tiempo, porque era la única mujer importante, las cosas iban a ir mal. Es una verdadera lástima, porque creo que sinceramente, es como lo de Wendy Richter, si Madusa se hubiera quedado en WWF, seguramente los cambios de programación que hubo, si hubieran sido suficientemente inteligentes, hubiéramos tenido una luchadora súper over con el público, porque tenía el talento para ello. Y sobre WCW me da bastante vergüenza hablar, sinceramente, y lo digo muy en serio, y sé que la palabra vergüenza puede sonar rara, pero el trato que la dan y cómo la buquean me da vergüenza. Porque ya no es que ella sea mejor o peor, que es muy buena, es que la tratan como si fuera la última mierda, es decir, entra a la rivalidad con Sherry, una Sherry que lleva retirada miles de años, la hacen perder contra Coronel Robert Parker, que por mucho que la hagas lucir bien y la hagas lucir dominante, está perdiendo contra un puñetero manager que encima es malísimo. No es que sea malísimo en el ring de cuando era joven, pero que en aquel momento ya no puede pelear. ¿Me puede explicar alguien, de verdad, alguien, por qué cojones pensaron que era buena idea? ¿Y por qué luego la dejas de buquear? Quedas un título femenino que es básicamente el único motivo por el que tienes a Madusa y no se lo das a ella, te lo llevas a Japón, en Japón para que lo defiendan allí, pero no en tu televisión, porque es uno de estos convenios raros que tienes con empresas femeninas al cual no le estás dando provecho. Es que es muy absurdo todo. Es la sensación de que tú querías a Madusa porque ¡buah, qué buena es! Porque ¡buah, cómo mola! Pero ¿cómo la usamos? No lo sé, es decir, cuando recibe el pop en Hog Wild es tan simple como es Madusa en una moto apalizando la moto de otra tía. Que sí, que es muy USA, pero ¿qué es que funcionaba eso? Es que Madusa es literalmente una mujer rubia, dura, fuerte, musculada, incluso con un tatuaje, y que tiene pinta de poder darte un combate bueno en cualquier momento y no la sabes usar. Es decir, yo no estoy pidiendo intergender en WCW en el 97, porque todos sabemos que no iba a pasar, pero busca una división femenina, si no es tan complicado, si puedes tener a 5 o 6 luchadoras de nivel americanas y luego firmar a 2 japonesas o tener convenios para que vengan japonesas, pero dale el título a Madusa, que pelee contra Luna Bachón, tráete a gente como Wendy Richter que todavía seguía peleando en indies bastante terribles, tráete a gente así, no hagas la mierda que hiciste. Y eso sentencia una carrera, y lo que es peor es que al final Madusa le pasa algo muy similar a Wendy, que queda en una especie de marco donde nadie se acuerda de ellas porque no han existido. ¿A qué me refiero con no han existido? A que no tienen una historia de 8 veces campeona del título mundial, reinado de 250 días, tal. Lita, Trish Stratus, Mickie James, sí tienen eso. Madusa no tiene nada, porque Madusa no tenía rivales, sí es 3 veces campeona de WWE. Vale, muy bien, igual que Wendy es 2. No van a pasar a la historia, no van a ser nunca consideradas la gran campeona cuando tenían talento para serlo. Y es algo verdaderamente jodido y es algo que a veces nos hace perder el foco. Hay muchísimas críticas al wrestling actual por es que nos hacen tragar a las mujeres. No, perdona. Es que hay mujeres que tienen el talento para ser estrellas y no se las ha aprovechado. Y en el caso de Madusa y en el caso de Wendy, no se las aprovechó. En el caso de Wendy por pasta, en el caso de Madusa porque, jaja, es que es una tía, no tenemos hueco en nuestra programación. Vosotros sabéis lo que es
Esto digo muy en serio, más allá de que hayamos cambiado, es decir, obviamente en los años 2020 estamos mucho más preparados y mucho más concienciados sobre ciertas cosas que en los 90, pero tener a Madufa en un ring era que el público se volviera loco, porque es que te hacía 5 movimientos que solo le veías a Bret Hart, te hacía 10 movimientos que solo le veías a Shawn Michaels, te hacía 15 movimientos que, por ejemplo, a ningún miembro del main event de WCW en el 96, excepción de Sting, le veías. Es que eso es una luchadora total, es que lo tenía todo para triunfar, y no lo hicieron. Porque no era su época. Si Madusa hubiera nacido 20 años después, es decir, hubiera nacido en el 86, hubiera llegado a WWE en el 2008-2010, hubiera viajado a Japón, tal, ahora mismo sería considerada la mejor luchadora de la historia. Lo digo muy en serio, ahora mismo seguiría peleando, sería la mejor luchadora de la historia. Por una vez más, el tiempo y que el trato a las mujeres en nuestro negocio ha sido horrible durante muchos años, la impidió llegar. Aún así, quiero recordar que ella ha acabado en paz con el mundo del wrestling y que ha sido una de las más firmes defensoras de que hay que crecer, de que hay que dejar atrás los Brand Panties Match, así que este vídeo queda como un pequeño homenaje hacia su carrera. Recordad que el viernes tendremos precisamente un vídeo opinión sobre el Hall of Fame, que es algo que también tiene que ver en parte con Madusa. Con esto me despido y hasta la próxima.